La palabra de Dios viva en encaminameradio.com. Bienvenidos a la sintonía de encaminameradio.com. Muy contentos de estar nuevamente con ustedes y con la continuación de este tema que se titula Dios se siente rechazado cuando nos rebelamos. Muy atentos, recuerde que en la parte superior de nuestra página oficial www.encaminameradio.com está la Biblia online para que ustedes puedan participar con nosotros de la lectura de todos los textos bíblicos, y que en la parte inferior está nuestro chat o nuestra caja de comentarios para que nos saluden, dejen allí sus peticiones de oración o también pueden dejar allí sus preguntas e inquietudes. También estamos en redes sociales como Facebook o Twitter. Allí nos encuentran como Encamíname Radio y @EncamínameR. Ya estamos también en YouTube para que nos encuentren allí en esta plataforma de video. Estamos como Encamíname Radio. Ya hay material allí que ustedes pueden ir a buscar y escuchar también, así que los animamos también para que nos visiten en YouTube. Muy bien, ya está con nosotros conectado el pastor Laurentino López Aldana. Pastor, muy buenas tardes. Bienvenido a los micrófonos de encaminameradio.com y a este culto online. Adelante. Muchísimas gracias, querida audiencia y hermanita Julia Alejandra, por estar con nosotros en sintonía con su programa Encamíname Radio, y a toda la sintonía que nos invita a diferentes lugares del país, como también a diferentes partes del mundo, especialmente a Latinoamérica, Europa y los Estados Unidos. Venimos hablando sobre cosas muy importantes y reveladoras, como la palabra de Dios, que nos invita a estar profundizando en ella, porque al comprender lo que Dios escribió para beneficio de su pueblo, nos indica, nos lleva y nos ayuda a comprender las cosas que ocultas están en la vida del ser humano, que no hemos podido aprender el propósito del Señor y comprender el propósito del Dios Altísimo. Así que, gracias a la sintonía maravillosa del Dios Altísimo, es muy importante para nosotros profundizar el tema. Personas que, verdad, han tenido dificultad para encontrar la respuesta del Dios Altísimo, vamos a recorrer la Biblia y vamos a encontrar que uno de los problemas más importantes es que hubieron personas que tuvieron la oportunidad de rebelarse, que rechazaron a Dios. Entre ellas, una de las mujeres más importantes, la más importante que habla la Biblia en todo lo escrito, es nada menos que Jezabel. Pero antes de esta historia, de comentar lo que pasó con Jezabel, vamos también a hablar sobre el tema ¿qué pasó en esta obra tan importantísima cuando tomamos el libro de los Jueces, capítulo 10, versículos 1 en adelante hasta el 18. Ahí vamos a entender una de las historias, cómo Dios desechaba un pueblo, porque precisamente el problema más grande que se debió es que Dios se siente rechazado cuando nos rebelamos contra Él. Y ahí traen las consecuencias de los juicios, las destrucciones, que todos nos quejamos. En las familias vienen destrucciones, pero siempre es por nuestra desobediencia. Siempre viene una consecuencia del mal que nos alcanza, pero no logramos ser personas comprensivas con la dificultad que vivimos, y siempre clamamos misericordia, justicia, piedad, pero poco, muy poco reconocemos con respecto a lo que hacemos, y esto trae consecuencias que a la larga nos perjudican y perjudican el entorno familiar. Hoy, lo que la palabra del Señor nos enseña nos permite identificar muchas de las razones
que tuvimos para entrar en el conocimiento de una verdad. Así que, mis queridos hermanos oyentes de su programa Encamíname Radio, tenemos aquí en los micrófonos a nuestro hermano David Felipe López Barbosa, con el fin de compartir esta maravillosa historia, y queremos primeramente tomar en cuenta qué nos dice la palabra y qué nos quiere enseñar en el libro de los Jueces, capítulo 10, del 1 hasta el 18. Pero él también, como siempre, está nuestro compañero, nuestro amigo, y él está pendiente de saludarlos a todos ustedes, de enviarles un saludo y de presentar esta lectura. Amén. Bueno, primero que todo, hermanos, Dios los bendiga a todos en esta maravillosa tarde que el Señor nos permite oficialmente reunirnos nuevamente para dar así esta tarde, dar por terminada tanto la predicación como el día de hoy de la mejor manera. Así que qué bueno volver a estar con ustedes y saludarlos. Saludo nuevamente, como ya es costumbre, a levitas, pastores, gente que nos escucha por primera vez y hermanos que ya conocemos. También invito a cada uno a la concentración, que es muy importante, a la reflexión, a la práctica de esta misma predicación después de terminada, para que pongamos todo nuestro esfuerzo y este mensaje, hermanos, no sea en vano. Y también, como último, pues quisiera también darle un fuerte saludo al pastor Laurentino, bendecirlo para que en esta tarde él sea lleno del Espíritu Santo y no le falte sabiduría de parte del Señor. Y recordarán ustedes que he leído algunos pasajes en una versión diferente para mayor entendimiento, y me voy a dirigir específicamente al libro de Jueces, capítulo 10, versículos del 1 al 18, y dice así de la siguiente manera. Después de la muerte de Abimelech, la siguiente persona que rescató a Israel fue Tola, hija de Púa, hijo de Dodo. Era de la tribu de Isaacar, pero vivía en la ciudad de Samir, en la zona montañosa de Efraín. Fue juez de Israel durante 23 años. Cuando murió, lo enterraron en Samir. Después de la muerte de Tola, Jair de Galaad fue juez de Israel durante 22 años. Sus 30 hijos cabalgaban sobre 30 burros y eran dueños de 30 ciudades en la tierra de Galaad, que aún se llaman las ciudades de Jair. Cuando murió Jair, lo enterraron en Camón. Una vez más, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Sirvieron a las imágenes de Baal y de Astarot, y a los dioses de Aram, de Sidón, de Moab, de Amón y de Filistea. Abandonaron al Señor y dejaron de servirle por completo. Entonces el Señor ardió de enojo contra los israelitas y los entregó en manos de los filisteos y los amonitas, quienes comenzaron a oprimirlos ese mismo año. Durante 18 años oprimieron a los israelitas que vivían al oriente del río Jordán, en la tierra de los amorreos, es decir, Galaad. Los amonitas también cruzaron al lado occidental del Jordán y atacaron a Judá, a Benjamín y a Efraín. Los israelitas estaban muy angustiados. Finalmente clamaron al Señor por ayuda y dijeron: «Hemos pecado contra ti, porque te hemos abandonado como nuestro Dios para servir a las imágenes de Baal». El Señor respondió: «¿Acaso no lo rescaté yo de los egipcios, los amarreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los maonitas? Cuando ellos los oprimían, ustedes clamaban a mí por ayuda, y yo los rescataba. Sin embargo, ustedes me abandonaron y sirvieron a otros dioses. Así que ya no los rescataré más. Vayan a clamar a los dioses que han escogido, que los rescaten ellos de este momento de angustia». Pero los israelitas rogaron al Señor diciendo: «Hemos pecado, castíganos como bien te parezca, pero rescátanos hoy de nuestros enemigos». Entonces los israelitas dejaron los dioses ajenos para servir al Señor, y Él se entristeció a causa del sufrimiento que experimentaban. En esa ocasión, los ejércitos de Amón se habían juntado para la guerra, y acampaban en Galaad, y el pueblo de Israel se congregó y acampó en Mizpa. Los líderes de Galaad se dijeron unos a otros: «El primero que ataque a los amonitas será proclamado gobernante de todo el pueblo de Galaad». Como ustedes notarán,
Y lo que acabó de leer nuestro hermano David Felipe se debió a la versión de la Santa Biblia en la Nueva Traducción Viviente, que es una de las versiones que nos ha permitido el Señor compartir y que nos ha permitido llevar bien, pero también tenemos la versión 1960 para darle mejor comprensión al lenguaje, porque una de las versiones que ha sido más castiza entre todas las versiones es la versión 1960 y se ha declarado un lenguaje que ha sido universal, que ha ayudado a identificar las razones que no pueden tener variación ni cambio de acuerdo a las interpretaciones bíblicas. Podemos decir que este aspecto nos ayuda todos los días a tener presente que para la audiencia del querido público de su programa Encamíname, buscamos leer las versiones que estamos compartiendo con el fin de darle una amplitud a la lectura y a la comprensión de la lectura a todos los oyentes que escuchan su programa encamínameradio.com. Tomando los primeros versículos que habla la Biblia, después de Abimelech, se levanta para librar a Israel Tola, hijo de Fúa, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir en el monte de Efraín. Juzgó a Israel 22 años y murió y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair Galaíta, el cual juzgó a Israel 22 años, lo que implica que en estos dos gobiernos fueron 45 años, que son representativos. Este tuvo 30 hijos, sobre 30 asnos, que cabalgaban sobre 30 asnos, y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Murió Jair y fue sepultado en Camón. Quinto periodo, Jefté, Ibsán, Elión, Abdón. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, sirvieron a Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no les sirvieron. Cuando tomamos estos versículos, ¿a qué conclusión llegamos? Que verdad, el ser humano es tan cambiante, el ser humano no tiene lealtad con respecto a su creador y se va en procura de muchísimos dioses. Es necesario comprender que lo de que hace Dios se justifica, porque Dios espera más de nosotros, pero la Biblia relata que no fue así y que lo que hizo el Señor está representado en lo que se escribió para darle testimonio, no solamente a los presentes cuando los acontecimientos sucedieron, sino los hechos posteriores, haciendo recordaciones a las personas que transgredieron la palabra del Señor, no la cumplieron, y el alcance de sus juicios por la separación, el castigo de la infidelidad que cometieron estos personajes, que también tiene que ver muchísimo con la dificultad que nosotros los seres humanos cometemos, algo que siempre se presentará. Normalmente, cuando andamos en los caminos de Dios, hay cosas que el Señor nos llama la atención, que nos recomienda no hacerlo, nos redarguye, nos reprende y quiere evitar la dificultad posterior, pero es tan grave la condición humana pecaminosa que tiene que transgredir la palabra del Señor para imponer sus propios criterios, y esto nos invita a tener en presente que nuestra
nuestra necesidad siempre traerá consigo dificultades porque nunca nos sometemos a la verdadera obra que el Señor demanda, sino intereses personales que caen siempre con dificultad, que siempre caen en su condición pecaminosa y no permite por ningún motivo que la obra de Dios continúe. Y ya es ahí cuando comienzan a aparecer las dificultades en las casas, en las familias. Los hijos comienzan a padecer, no encuentran trabajo, no encuentran respuestas en lo que están haciendo, no encuentran soluciones en sus estudios, no encuentran soluciones económicas en sus hogares, no encuentran cuando trabajan en el campo que las cosechas los acompañen para poder subsistir y que puedan pagar sus obligaciones. Hay algo que detrás de esto está sucediendo, pero que el pueblo nunca reacciona frente a estas dificultades. Siempre se están quejando de lo que está haciendo Dios con respecto a las cosas, y las preguntas que salen de su boca es: Señor, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? La ignorancia con que lo preguntan no quiere decir que sus hechos no estén representando lo contrario. Aunque sus preguntas aparentemente son ignorantes, ¿por qué me está sucediendo esto, Señor? Muy poca reflexión, muy poco discernimiento con respecto a los actos que están cometiendo, y se victimizan de tal forma que pudieran pensar las personas que están haciendo exclamaciones, rogativas que no son escuchadas. Y en el fondo, lo primero que dicen es: continúa, sigue, que la condición nuestra es de dificultad y tenemos que mejorar nuestros comportamientos para lograr hacerlo mejor. Pero las consecuencias de nuestros malos actos siempre nos están acompañando, siempre nos están llevando quebrantamiento, siempre nos están trayendo escasez, pero el origen no lo tomamos en cuenta. El origen a nosotros no nos importa, simplemente es el reclamo. Nos sometemos al presente, pero nos olvidamos que el pasado, algo se nos recomendó, algo se nos dijo que no se hiciera. Se dijo que no se comprometieran, pero el ser humano terco, orgulloso y también impositivo, cometió el error de hacer lo que no convenía, terminando y haciendo lo que no conviene para caer en las redes del enemigo. Esto pues se presenta, esta historia que podemos notar que se está hablando en el capítulo 10 del libro de los jueces, y de los versículos 6 en adelante, del versículo 1 en adelante, siempre habla de los hombres que juzgaron al pueblo de Israel durante estos 45 años, aunque realmente todo lo conocemos de ellos, aparte de la extensión de su gobierno. ¿Qué sucedió con ellos? Sabemos que tuvo 30 hijos, que es lo que nos revela la Biblia, y que cabalgaban en sus 30 asnos. Si estas personas fueron mencionadas en el reconocimiento de lo que hicieron, si estas personas han sido mostradas en las primeras líneas de este capítulo de los jueces, lo primero que nos debemos de preocupar y preguntarnos es decir: ¿nosotros qué hemos hecho para que merezcamos? ¿Qué hemos hecho verdaderamente para ser dignos de ser señalados? ¿Qué podemos decir con respecto a nuestra vida futura? ¿Qué podemos decir cuando nuestra vida termine? ¿Cuál va a ser el paso que vamos a dar y cuáles van a ser las señalaciones que recibimos de las gentes?
Esto se debe de preguntar siempre, porque las personas preocupadas por las cosas de Dios debemos de conocer nuestro futuro, debemos de conocer las cosas que sucederán más adelante, porque estamos preocupados por la obra maravillosa de Dios. Y esa pregunta que nosotros nunca hacemos. Estamos indagando por cosas que no importan. Estamos indagando por cosas intrascendentes. Pero lo principal, lo que es por la fe, lo estamos dejando de al lado y no estamos preocupándonos por ello. Esta pregunta se debe a que estos primeros versículos nos dan a conocer qué fue lo que pasó con estas personas. ¿Será que debemos de hacernos una pregunta que hay que responderla? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo te recordará la gente? ¿Te recordará solamente como el buen amigo o la buena amiga, o como la mala amiga o la mala amiga, o a la persona que se le prestó dinero y nunca lo devolvió, o a la persona que se quiso entrometer en sus vidas y meterse en lo que no le incumbía? Os lo recordó como una persona que solucionó, una persona que siempre estuvo al frente, que fue una respuesta para todos. Eso es lo que se hay que preguntar, porque las cosas de Dios siempre saldrán a relucir y siempre será algo importante en la vida de todo ser humano. En los versículos siguientes nos dice nos dice a continuación la palabra que murió y luego fue sepultado en Camón. Quinto periodo: Jefté, Ibsán, Elón, Abdón. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, le sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Este versículo versículo 6 del capítulo 10, dice que Baal y Astarot cumplieron una función supremamente desastrosa y fue de una de las obras, pero vamos a describirlas un poquito para darnos una idea acerca de qué pasó. Yo voy a pedirle a nuestro hermano David que nos comparta la Biblia en el mismo libro de Jueces, capítulo 2, y compartiendo los versículos del 11 al 15. Amén. Dice así Jueces, capítulo 2, versículos del 11 hasta el 15. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Ahora vamos a tomar en cuenta qué fue lo que sucedió en esta historia tan perversa que los seres humanos cometen. Dios siempre estuvo trasegando, siempre estuvo pendiente de su pueblo, lo masificó, permitió que estuvieran en esclavitud, los libertó, los sacó por el desierto, los caminó, los protegió, los guardó, los ayudó, los sustentó. Pero esto no les importó. Estos versículos, partiendo del número 5 hasta el 15, nos dice
que después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a Baales. Ahora vamos a mirar una descripción de los Baales. ¿Quiénes eran ellos y por qué los adoraban? Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, los que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, y los cuales adoraron, provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová, adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, y lo cual se entregó en las manos de los robadores, los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, pero Jehová había dicho, y como Jehová lo había jurado, tuvieron gran aflicción. Como podrán ustedes aprender de la palabra, ahora nos vamos a dirigir a los versículos anteriores para darnos una idea, partiendo del versículo 11 hasta el 15, y nos relata la preciosa palabra que eran adoradores de Baal, pero Baal era el dios de la tormenta, según señalaba la superstición, señalaba la historia, y sus adoradores le atribuían todo lo relacionado con las tormentas, con todas las tormentas y las lluvias. Para cualquier ritual, para que lloviera, para que la tierra germinara, ellos hacían sus rituales y le pedían a Baal que trajera sus lluvias y las trajera tempranas y oportunas para que la tierra pudiera recibir todo lo indispensable para nutrirla y para que trajera consigo grandes cosechas. Esto es abominación. Dios les había demostrado, Dios había permitido su mano extendida y había hablado al pueblo, se había hecho real la condición de Jehová y se había mostrado públicamente para el reconocimiento generalizado, pero el pueblo rápidamente olvidaba. El pueblo corría tras otros dioses. Por lo tanto, creían que Baal era el que controlaba la vegetación, como también controlaba la agricultura para dar los mejores frutos de la tierra. Astarot era la diosa madre del amor, la guerra, la fertilidad, y a esta diosa también se le llamaba Astarte, Istar, que es la que muestra en diferentes apartes de la historia de este tipo de antagonismos que adoraban los pueblos y que el pueblo de Israel se pervirtió y terminó adorando a este tipo de dioses. La prostitución en el templo y el sacrificio de los niños eran parte del culto a estos ídolos cananeos. Ellos pedían que para cada ofrecimiento trajeran un niño, lo sacrificaran, lo que hoy conocemos como satanismo puro. Este satanismo, ahí tiene que haber derramamiento de sangre, comida de niños, para que sus poderes comiencen a levantarse, comiencen a ser reconocidos y comenzar a adquirirlos. Desde los tiempos pasados, desde el Antiguo Testamento, estas normas estaban vigentes. Los mismos demonios trabajaban severamente y continuamente con todas las comunidades, y ellos la adoraban, y el diablo también traía milagros, porque deben comprender, todos los oyentes de su programa Encamíname, que si Satanás no tuviera poderes, si Satanás
no tuviera la oportunidad de imitar y de hacer posible algunas hazañas en el mundo espiritual, no podría tener adeptos porque no tendría nada que mostrar. Cuando se trata de todo lo que es la idolatría, todo lo relacionado con María, la que fue madre del Señor Jesucristo, en carne, con José, que fue su padrastro. Se dice padrastro no porque hubiera sido, sino fue putativo, por lo que él se hizo cargo del embarazo de María sin que fuera su padre biológico. Y por todos aquellos que alguna vez fueron mártires en la iglesia primitiva, fueron dignos de admiración, pero la iglesia tradicional los convirtió en adoración. Y en algunas partes, este tipo de ídolos lloran y se ven cómo manan de los ojos lágrimas. Este tipo de acciones son producidas por demonios porque detrás de la idolatría está toda hueste celestial de maldad para obrar. Cuando tú adoras un ídolo, directamente está Satanás detrás. Esto implica que realmente tenía Dios en contra de cada uno del pueblo, como tiene en contra de nosotros, cuando acudimos a lugares de brujería, a sitios de ocultismo, para hacer preguntas, para pedir orientación, para pedir sanidades, para pedir dinero, para pedir bendiciones, para hacer amarres, para hacer conjuros. Todo esto es abominación ante los ojos de Dios y eso trae consecuencias. Esto trae consigo muerte, esto trae desolación, esto trae castigo, esto trae enfermedad. Dejar a Dios es precisamente una consternación muy grande para el Señor, porque Él extiende su mano y en Él no hay maldad. Él hace el bien porque en su haber está el bien. Él endereza porque lo que está torcido, Él siempre le da un cauce correcto. Lo que no está haciéndose bien, Él lo encausa por el camino del bien. Pero el pueblo no entiende. Nosotros los que moramos en la tierra no entendemos. Nos distraemos. Tenemos intereses personales. Tenemos deseos egoístas. Y cuando el Señor no nos concede la oportunidad de lo que deseamos, nos vamos en contra de Él. Adoramos otros dioses. Adoramos otras cosas. Y nos vamos en pos de otros caminos. Lo que estamos compartiendo, lo que estamos hablando, esta generación de israelitas abandonó la fe de los padres y comenzó a adorar a todos los dioses circunvecinos que ellos adoraban y que ellos rendían culto. Ellos se inclinaban y aprendieron, abominaron a Dios. Y muchas cosas nos pueden tentar a hacer lo que no es correcto. Pero internamente nuestra conciencia nos redarguye porque ahí trabaja el Espíritu Santo, pero algunas personas dicen es que siento algo tan fuerte que me parece que me domina. No es que lo domine, es que tú quieres cometer el pecado y contra eso sí no hay ley. Porque cuando tú te dejas dominar por algo que no quieres hacer, es porque quieres hacerlo. Hace muchos años, yo aprendí a fumar desde que era muy niño.
Cuando yo estudiaba, nos reunimos un grupo de muchachos, todos de la misma edad, oscilábamos con una diferencia de un añito entre uno y otro, y de meses entre uno y otro. En una ocasión, en cierto lugar, compramos un paquete de cigarrillos americanos que para esa época estaban en el mercado y se llamaba Parliament, el cigarrillo. Este cigarrillo nos repartimos, la cajetilla traía 20 y nosotros éramos 16 muchachos. Y cada uno cogió un cigarrillo y el reto era quién aprendía a fumar primero. Nosotros no sabíamos cómo era que se fumaba, pero algunos ya tenían indicio de cómo hacerlo y ellos comenzaron a sugerirlo, que la forma de aprender a fumar era si nosotros reteníamos el humo, que había que aspirarlo, y si lo reteníamos y hablábamos con él, y después lo exhalábamos, ahí estábamos aprendiendo a fumar. Eso al principio es muy complejo, pero como éramos muchachos, el muchacho es muy osado. El muchacho siempre trata de hacer cosas increíbles, pero es muy irresponsable con su vida y no acepta consejos. Me acuerdo tanto que un compañero mío fue el primero que salió. Yo le hice y hablaba así y soltó el humo, porque se sintió que estaba atragantándose con el humo, pero sin embargo logró hablar y fue el primero. Y para colmo es, gracias, en medio de 16, yo fui el segundo. De esa forma, es que nosotros aprendemos a hacer las cosas que nos pueden tentar a abandonar hacer lo que es correcto. Y ese fue un paso en falso que yo cometí. Porque de ahí en adelante me constituí en un fumador. ¡Qué irresponsable! Pero ¿acaso, a mis años, pude entender qué era ser irresponsable? No, no pude entenderlo. Ojalá que la juventud que tiene 15 años pueda aprenderlo de ahí en adelante. Porque abandoné lo que era correcto. Al pueblo de Israel le pasa lo mismo que nos pasa a muchos de nosotros. Nosotros también caemos en las garras del enemigo y queremos hacer con osadía muchísimas de las cosas que no están bien dirigidas, que aunque estén señaladas y sean advertidas por nuestros padres y por amigos que hacen lo correcto, no las tomemos en cuenta, porque es más grande la maldad que está en nosotros que el deseo de corregirlo. Es eso tan importante que debemos de recordarlo. Recordemos también que todas estas cosas es el deseo de ser aceptado por nuestros amigos, es el deseo de ser aceptado por nuestros vecinos, es el deseo de ser aceptado en cualquier situación ante los ojos de los hombres, pero es inaceptable ante los ojos de Dios. ¡Oh, qué problema! Recapacitemos. ¿Seremos capaces de hacer lo correcto para no ofender a nuestro Creador? ¿O seremos tan pecadores? ¿Adoraremos otros dioses para tratar de darle rienda suelta a nuestras concupiscencias? Esa es una manera de transgredir las normas de Dios y es una de las maneras de generar un rechazo cuando nos rebelamos a la normatividad que Dios ha establecido. Esto es lo que estamos hablando, que pasó con el pueblo de Israel y que pasa con muchísimo pueblo que siendo creyente o simpatizante del Evangelio está cometiendo estos errores muy permanentes. Dios reserva una dura crítica y también castigo
para aquellos que están adorando ídolos. En algunas ocasiones, el Señor me ha permitido llevarle instrucciones acerca del conocimiento que nos da la Biblia cuando se adoran ídolos, de metal, de madera, de yeso, de oro, de plata, de cualquier elemento que esté sobre la tierra que simbolice adoración fuera del Creador de los cielos y de la tierra es abominación ante nuestro Creador. El castigo que trae para este pueblo y para el pueblo antiguo era precisamente la adoración de estos ídolos. ¿Por qué eran estos ídolos tan inaceptables? ¿Por qué eran estos ídolos tan abominables ante los ojos de Dios? Uno, violaba una de las normas establecidas por Dios y dada a los hombres como eran los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Vamos a tomar los 10 mandamientos para notar la violación tan tremenda que el Señor nos enseña con respecto a los 10 mandamientos. Amén. Dice así Deuteronomio, capítulo 5, versículos del 1 al 21. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová ese pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego, y no subisteis al monte. Dijo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna, de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Repita, hermano David. No harás para ti escultura, ni imagen alguna, de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que esté dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Tomando en cuenta lo que estamos aprendiendo de la palabra del Señor, la violación más importante era a los 10 mandamientos que el Señor había entregado para su pueblo. Adorar a cualquiera de esos ídolos era violar directamente los mandamientos de la ley de Dios. Los cananeos tenían su Dios para cada estación.
Tenían el dios de la primavera, el dios de otoño, el dios del invierno. Para cada dios era una estación. Tenía dioses para cada actividad. Tenía dioses en cada lugar. Algo muy parecido a la iglesia tradicional que en todos los pueblos de la tierra tienen en los lugares altos erigida una estatua de alguno de sus santos. Y alguna de las ciudades es abrasada por la idolatría, haciendo efigies de hombre, tratar de equiparar la grandeza, el poder del Creador de los cielos y de la tierra. Jehová, en la palabra de Dios, se muestra como el único Dios para añadirlo a otra colección de muchos dioses. Inaudito, inaceptable. Directamente Dios declaraba ser digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. Para ellos no era posible crear un Dios único y verdadero, porque ellos estaban acostumbrados a adorar muchísimos dioses. Al mismo tiempo, ellos veían los ídolos y tenían una forma casi robótica para inclinarse a ellos, porque esto era ancestral, esto era costumbre, esto era cultura. Los idólatras nunca podían comparar su idolatría con un Dios verdadero, porque en su cabeza no podía caber. Porque los dioses eran creados por ellos mismos, eran creados por hombres. Los ídolos representaban aspectos sensuales, carnales y efigies inmorales con figuras femeninas atractivas, y para sonrojar a algunos, tuve un testimonio absolutamente claro de un hombre que adoraba una virgen. El hombre adoraba una virgen, y esta virgen era tanto la reverencia que éste tenía por esa virgen, que él se inclinaba y lo atraía sensualmente, porque la virgen lo atraía sensualmente. Y esa virgen, en su condición fantasiosa que él vivía, la aceptó y llegaron a tener encuentros carnales, que desde luego no era con la virgen, era con los demonios que estaban detrás de esa virgen. Y esa virgen es adorada aquí en la República de Colombia, allá en la parte de Pasto, que es en el santuario de las Lajas. Esto es tan cierto. Esto se logra. Y habrán muchas de las experiencias, mientras que uno lo miran con reverencia, otros lo miran con muchísima sensualidad, porque son sensuales, carnales e inmorales, formados, creados por la naturaleza humana. Por eso tiene esas condiciones atizadas, buscadas y completamente manifestadas por demonios. Esto también es muy importante reconocer que estos ídolos, que son representativos en todas estas áreas, tienen adoradores y tienen manifestaciones. Pero aquí hay algo en particular.
Sin embargo, la naturaleza de Dios, concerniente a lo espiritual y moral, definitivo, rotundo, intolerable, que se le añada idolatría a la adoración de Dios. Miremos lo siguiente. Recordando la bella historia de lo que estamos hablando, vamos a tomar, mirando los versículos que estamos leyendo del capítulo 11 del libro de los jueces y regresando a la escritura anterior que nos hace mención con respecto a la idolatría, para hacer un recuento de las cosas que nos hablaban en el capítulo 2, versículos del 11 al 15, que los dioses de Harán y de Sidón eran muy similares a los dioses de Moab, Amón, que era Quemos y Moloc. Los dioses filisteos eran Dagón, Astarot, Asera, Baal Zebud. Es este el sufrimiento, es este el desechamiento, porque viendo Dios las manifestaciones, miramos los cielos y la tierra, hay algo que es necesario siempre reflexionar. No se le podemos atribuir a ningún otro, porque manifiestas son sus obras. Él creó los cielos y la tierra, la mañana y el día, la noche y la mañana, el día calendario, las aguas, los animales, la arborización, la vegetación, la separación de las aguas, la agua y la dulce y la salada. ¿Cómo vamos a pretender adorar a fetiches hechos por hombres para quitarle la gloria incorruptible de Dios, para convertirla en una obra corruptible hecha por hombres? Podemos agregar una vez más que el pueblo israelita sufrió, que el pueblo que dice ser cristiano sufre, pero no por ser piadoso, sino por ser desobediente. Estos caminos que no se dejan pecaminosos, que precisamente ha derrotado nuestra vida cuando los dioses que hemos adorado, los dioses que tanto culto le han rendido, no da ninguna clase de resultado, terminamos pidiéndole al único creador de los cielos y de la tierra que tenga misericordia. Y vamos a recordar algo que está escrito para nosotros tomar en cuenta en el capítulo 4 del libro de los jueces, versículos de 1 al 3. Dice así, Jueces, capítulo 4, versículos del 1 hasta el 3. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Aroset Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros herrados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años.
Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Correcto, ahora vamos a recordar otra historia hermosa, muy bien llevada, también de un pueblo supremamente rebelde, que el castigo que se vive, el castigo que trae es la desobediencia y por estar atentos a contristar el Espíritu de Dios para no tener en cuenta la obra maravillosa de nuestro Creador, nos vamos al libro de Jueces, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Jueces capítulo 6 versículos del 1 al 7 dice de la siguiente manera: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová de Israel: Yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Interesante porque es recordar que esta gran contienda y difícil vida espiritual era muy reiterativa. Esto le pasa a los hermanos empujados de la iglesia, de cualquier iglesia del mundo, en cualquier parte del mundo. El cristianismo no es una escapatoria, no es un lugar para escampar. Es un lugar de adoración, es un lugar de fe donde vamos a alcanzar una renovación, un nacimiento de una nueva criatura y emprender un paso seguro hacia la salvación. Pero la gente busca el facilismo. La gente busca todas las respuestas que humanamente necesitan para que sean glorificadas sus vidas, para que sean aceptadas sus peticiones, para que sean respuesta a sus anhelos. Y cuando no los encuentran en la casa de Dios, entonces lo buscan en los lugares más cercanos y se inclinan ante los dioses que ellos aspiran y convencidos creen que lo pueden alcanzar. Esta parte del segundo versículo, cuando habla que son los madianitas, es gente del versículo, es gente que del desierto, que estas descienden o tienen una descendencia de la segunda mujer que tuvo Abraham, que se llamaba Setura. Recuerde que después de que murió su esposa, pasó un tiempo y él adquirió una nueva familia. Y esta mujer se llamó Setura. Y de esta relación surgió una nación que de ahí siempre estuvo en controversia, siempre estuvo en conflicto con Israel. Muchos años antes, los israelitas, cuando todavía peregrinaban en el desierto, lucharon contra los madianitas y casi los destruyeron completamente. Israel, una vez más, llegó hasta el colmo de cometer pecado antes de volver los ojos a Dios. Muchas personas que están tranquilas, que dicen estar conformes, pero en el fondo terminan abandonando a Dios. Aunque van en pos
de algunas cosas que ellos pretenden, algunas cosas que ellos buscan, algunas cosas que ellos tienen a su alcance y creen que lo van a hacer si su sabiduría, si su carnalidad, si sus deseos egoístas, sus sentidos ególatras y todos sus anhelos corruptos los piensan abrazar, notarán y alcanzarán que no serán una respuesta y traerán para sí una gran desolación. Esto es algo supremamente importante reconocerlo y podemos decir que todo esto sucede antes de que nosotros nos volvamos a Dios. ¿Cuánto sufrimiento evitaríamos? ¿Cuántas cosas nosotros podríamos evitar si verdaderamente creyéramos, rindiéramos completamente nuestra obediencia a nuestro Creador? Seríamos familias, sí, habría sufrimiento, habría tribulación, pero todo esto sería superable, sería de gran bendición, porque sería para bien, pero nunca traería consigo la muerte, la desolación, la tristeza y también muerte. Comprendiendo todo esto, deberíamos de buscar a Dios todos los días de nuestra vida, en lugar de estar buscando el pecado, no buscando salidas que no correspondan a la dignidad de una persona de fe. Deberíamos tener siempre devocionales, siempre estar acudiendo a nuestro templo cuando hay la oportunidad, porque qué cosa tan terrible es con un pueblo. Cuando no se tiene templo, ¿por qué no tenemos el templo? Lo necesitamos para adorar a nuestro Dios, para estarnos ahí recluidos, para siempre estar metidos y poder reconocer que hay un Salvador, que hay una dignidad a quien debemos adorar. Y está abierto el lugar. Y dicen, no puedo ir porque estoy ocupado, no puedo ir porque no tengo plata, no puedo ir porque tengo que atender necesidades, no puedo ir porque me vienen familiares, no puedo ir porque estoy muy lejos, no puedo ir porque no tengo ropa suficiente, no puedo ir porque mañana me toca trabajar temprano. ¡Qué mentira! Para evadir verdaderamente estar en la maravillosa presencia de Dios. Y es eso lo que nos hace falibles a que la honra de Dios no se manifieste, y por no ser fieles siempre tendremos dificultades con Dios. Porque Dios es el único que nos da la fuerza, que nos da el vigor, que nos da el ánimo para enfrentar las vicisitudes de la vida y vencerlas. Es interesante ver cómo Dios siempre está esperando, qué triste, ¿no? Para velar, esperándonos al otro extremo de la loma, a ver a qué hora aparecemos, a ver si llegamos humildes, pidiendo su ayuda, o seguimos arrogantes, pidiendo más de lo que no se debe y no reconociendo la grandeza, la misericordia y el amor de aquel que nos llamó. Esto es muy importante, porque estos versículos nos enseñan a nosotros
tan importantes son el castigo, las muertes, las desolaciones, la infertilidad de la tierra, las lluvias escasas, la muerte de sus ganados, la muerte de sus gentes en las guerras, la cautividad, se debía a la desobediencia. Si nos preguntamos cuántas dificultades han acaecido por causa de nuestra desobediencia, la meditación sería: ¿cómo hemos fallado y cómo deberíamos correr presurosos para buscar una respuesta digna de nuestro Creador? Esto es muy importante porque esto nos ayuda a comprender. Mire, la gente mala. Vamos a tomar una enseñanza bíblica que nos da a nosotros la Biblia para recordar. Uno de los personajes malos que les hablaba, que no se quiso jamás mencionar y que hoy vamos a recordarlo, que vamos a hacer una pequeña hipnosis de quién era esta mujer, Jezabel. Hermano David, denos un relato de la biografía de Jezabel. Amén. Claro que sí. Este es un pequeño relato de la biografía de Jezabel y se los voy a compartir a ustedes para que estemos muy pendientes. Dice así de la siguiente manera: la Biblia es tan sincera acerca de la vida de sus héroes como lo es acerca de aquellos que rechazaron a Dios. Algunos personajes bíblicos descubrieron lo que Dios puede hacer con los fracasos cuando se vuelven a Él. Muchos otros, sin embargo, no admitieron sus errores, ni se volvieron a Dios. Jezabel figura como la mujer más perversa de la Biblia. Las Escrituras hasta utiliza su nombre como un ejemplo de la gente que rechaza completamente a Dios. Muchas mujeres paganas se casaron con israelitas sin reconocer al Dios que sus esposos adoraban. Trajeron sus religiones con ellas, pero ninguna fue tan determinada como Jezabel a hacer que todo Israel adorara a sus ídolos. Para el profeta Elías, parecía que ella había tenido éxito. Él sintió que era el único, que aún seguía siendo fiel a Dios, hasta que él le dijo que todavía había 7,000 que no habían abandonado la fe. El único éxito de Jezabel fue contribuir a la causa de la caída final del reino del norte, la idolatría. Dios castigó a las tribus del norte por su idolatría al hacer que fueran llevados en cautiverio. Jezabel tenía un gran poder. No solo manejaba a su esposo, el rey Acab, sino que además tenía un surtido de 850 sacerdotes paganos bajo su control. Estaba comprometida con sus dioses y decidida a obtener lo que quería. Creía que el rey tenía el derecho y la libertad de poseer lo que quisiera. Cuando Nabot se negó a vender su viña a Acab, Jezabel lo mandó matar con crueldad y tomó posesión de la tierra. El plan de Jezabel de acabar con el culto a Dios en Israel ocasionó graves consecuencias. Antes de morir, Jezabel sufrió la pérdida de su esposo en combate y de su hijo en manos de Jehú, que tomó el trono por la fuerza. Murió de la misma manera desafiante y despectiva en la que vivió. Cuando comparamos a Jezabel y a Elías, tenemos que admirar la fuerza del compromiso de cada uno de ellos. La gran diferencia era con quién estaban comprometidos. Jezabel estaba comprometida con ella misma y con sus dioses falsos. Elías estaba totalmente comprometido al único Dios verdadero. Al final, Dios mostró que Elías estaba en lo correcto. ¿Con qué o con quién está usted comprometido? ¿Cómo evaluaría Dios su compromiso? Interesante pregunta. Esto vale la pena mencionarlo porque la historia relata la perfidia,
de una mujer que ante los ojos de Dios era abominación. Esta mujer era una mujer que eliminaba sistemáticamente a todos los representantes de Dios en Israel. Fue una mujer tan importante que fue la que se encargó de promulgar, de difundir el culto a Baal. Fue una mujer de tal osadía que se atrevió, amenazó al profeta Elías de matarlo. Era una mujer tan supremamente libertina en su condición personal y creía que como reyes podían hacer todo lo que ellos a bien tuvieran y que nada les impediría hacerlo, ya que ellos eran los reyes. Fue una mujer tan astuta, fue una mujer de convicción, que siempre buscó de salirse con la suya. No se detuvo. Ojo con lo que tú piensas, ojo con lo que tú buscas, ojo con lo que tú maquinas. Porque esa maquinación puede ser diabólica y al final vas a ser derrotada, porque nadie jamás puede ser por encima de su creador. Tarde o temprano le va a tocar completamente pagar, no solamente en esta vida, sino en la que viene, sus abominaciones, sus continuos errores, su ensoberbecimiento sobre los demás, para caer en sus propios problemas y para descender hasta el Seol. Oiga bien, entendamos bien, no basta que tengas una buena intención. Esto es para todos, para el liderazgo. Esto es para pastores, esto es para aspirantes al liderazgo. Escúchame bien, toda la audiencia, tengamos presente lo siguiente: si tú tienes un compromiso y eres sincero con lo que estás haciendo, no es suficiente. Porque si tú quieres hacer lo que conviene fuera de las normas de Dios, estás bajo la maldición de la desobediencia. Así, tú pretendas, tú crees que lo que estás haciendo es lo corriente, es lo correcto, porque la diferencia es dónde nace y con quién es nuestro verdadero compromiso. De eso depende, porque aquí los dos compromisos son reales. Escucha bien. Uno con el diablo, Jezabel con el diablo y Elías con el Señor. La mujer presuntuosa, la mujer con muchísima capacidad de convicción, la mujer muy astuta, sometió a muchísimas personas, pero la condición de ella terminó de la misma manera como lo empleó con sus adversarios. Fue derrotada, fue humillada, fue muerta y lamida por los perros. Mientras que en el lugar hubo la misma convicción, hubo el mismo propósito, pero este hombre fue arrebatado
en un carro de fuego para la bendita gloria de su Creador y para una salvación eterna. Y vendrá por segunda vez a la tierra. Entonces, es precisamente, no importa la convicción que tú tengas, mi querida y mi querido oyente de su programa Encamíname, es en el lugar donde tú te vas a colocar. ¿Cuál es tu Dios? ¿A quién vas a seguir? Esto fue en un lugar determinado. Esto fue en Sidón de Samaria. Esta mujer era reina de Israel. ¿Quién era su esposo? Rey. Su padre tenía nombre de dios pagano. Él se llamaba Ed Baal. Y de ahí nacieron los hijos que gobernaron y que no tuvieron relevancia de aceptación y de adoración conforme a la voluntad de Dios. Fue Jorán y Ocosías. En esa época hubieron dos que fueron contemporáneos con ellos: Elías y Jehú, que terminó la obra de exterminación de toda la descendencia de Acab. Ahí comprendemos que la maldad nunca prevalecerá. Ahí comprendemos que la maldad nunca podrá tomar asiento. La maldad siempre existirá, abundará, pero nunca reinará. Eso es terminante, es determinante. ¿Prevalecerá? Sí, claro, por un tiempo, pero eso terminará. Es interesante. Tomemos ahora el mismo libro de Jueces, capítulo 10. No, vamos a tomar, hemos hablado que queremos compartir otras lecturas. Vamos a tomar qué pasó con personas que dejaron y qué pasó, por qué dejó Jeroboam a Roboam y por qué Roboam fue dejado por Dios. Vamos a tomar la lectura que nos habla el capítulo, la segunda de Crónicas, capítulo 12, versículos del 1 hasta el 8. Dice así segunda de Crónicas, capítulo 12, versículos 1 hasta el 8. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 2,200 carros y con 70,000 hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, siguieron, y etíopes no tenían número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: Así ha dicho Jehová: Vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: Justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: Se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí, y qué es servir a los reinos de las naciones. Cuando tomamos la Biblia y tomamos la lectura acerca del libro de Crónicas, capítulo 12,
capítulo 12 de la segunda de Crónicas, encontramos lo siguiente, y nos referimos a la lectura que nos enseña la Biblia del 1 hasta el 8. Y encontramos en esta brillante historia que nos declara la Biblia lo siguiente: esconde aquí Israel. Tiene que ver muchísimo con Judá, el reino del sur. Roboam, en sus primeros años, hizo un intento por obedecer a Dios. Aquí no se trata de tener intentos, se trata es de creer. Hacer un intento no es suficiente. Cuando tú tienes que intentar tomar una decisión en la vida, no es hacer el intento de hacer el cambio, sino de hacerlo. Eso es lo que aprendemos acerca de lo que nosotros debemos hacer. Como resultado de ese acto, ¿qué pasó? Que Judá comenzó a tener un desarrollo y comenzó a destacarse. Ese fue uno de los principios que pudo realmente destacarse durante los primeros años que este hombre tuvo gobierno sobre este poderoso país. Como ese intento, Dios es fiel. Nunca nos deja solos cuando, al menos, sabiendo, porque Dios no se refiere por lo que Él conoce. No, me explico. Si Dios fuera injusto, Él traería consecuencias de esta orden. Y aclaro, Judá era un pueblo que estaba bajo el gobierno de Jeroboam. Jeroboam, ¿qué fue lo que pasó? Jeroboam trató de buscar el reino del reino con la cara del Señor sobre su reino en los primeros 3 años. Esa actitud hizo posible que el pueblo, la ciudad y el gobierno de este varón, de Roboam, prosperara. Porque eso ayudó, porque Dios sabía que él más adelante iba a dejar su fidelidad. Pero por el hecho, es que esto es interesante que la Biblia pueda reconocer algo trascendente, que es el carácter de Dios, su justicia, cómo Dios actúa. Dios, por eso mucha gente impía, mucha gente cristiana, que estuvo en los caminos, recibieron muchísimas respuestas de Dios a pesar después de su transgresión. Porque Dios lo sabe, Dios es omnisciente, Dios conoce el futuro de las gentes, pero Dios no se mueve por lo que sabe, sino por el presente de lo que vive, y nos da la oportunidad sabiendo de que las personas no van a responder, pero Él es fiel a sus promesas. Él es fiel a lo que estableció y lo cumple con quien lo esté cumpliendo. Y trae y demanda sufrimiento y dolor también para aquellos transgresores que no cumplen. Entonces Dios es un Dios de justicia. Lo que nos enseña estos versículos, concretamente y definitivo y rotundo, es que Jeroboam trabajó los primeros años y su pueblo prosperó. Su ciudad prosperó porque Dios estaba con él, pero descendió y trajo dificultades y grandes circunstancias, que es lo que nos deja entrever lo que allí sucedió. Roboam era uno de los hombres prominentes y tenía un linaje de aceptación entre el pueblo, y el linaje que más presentaba al pueblo era que era hijo de Salomón, era un descendiente de Salomón. Salomón tuvo distintivos
y honras supremamente grandes y reconocimientos que fueron directamente por el Creador del cielo y de la tierra. Pero cuando Roboam cobró fuerza, cuando Roboam fue robustecido en su gobierno, que todos sabían que no tenía nada que temer de Jeroboam, este hombre se despojó de su profesión, de su externa bondad, porque era externa, no era interna. Muy común, desde luego, muy común, aunque muy lamentable, es que los hombres parezcan muy dedicados a buscar y servir a Dios cuando tienen problemas o peligros o están cerca de la muerte. Pero todo concepto cristiano, todo reconocimiento ante Dios, lo dejan a un lado cuando han recibido de parte de Dios una bendición, una contestación y una liberación. Después de esto, ¿qué hizo Dios? Que trajo rápidamente, por causa de esas abominaciones, ¿qué trajo el Señor? Que después de estos acontecimientos y de todas estas cosas, cuando tienen problemas y tienen peligros, y todos aquellos que están cerca de la muerte, Dios trajo rápidamente problemas para despertar al pueblo al arrepentimiento antes de que endurecieran sus corazones. De esta manera, nosotros comprendemos las reacciones de Dios y juzguemos nuestra condición personal cuando el Señor nos trae grandes pruebas y nos trae a nosotros a grandes reprimendas por causa de nuestro pecado que viene de su soberanía. Tenemos dos alternativas: nos ensoberbecemos o nos humillamos. Si nos humillamos, como corresponde, como se nos demanda, la aflicción que hemos padecido cumplirá su obra. Será quitada o será aumentada por la dureza del corazón del hombre. Esa es una realidad. Eso es lo que debemos buscar. Eso es lo que debemos nosotros entender. De esa manera, nosotros vamos a seguir adelante, pero entendiendo. Porque es que no solamente, pero ¿por qué me trajo esto Dios? No, ¿por qué Dios me está a mí tratando? Porque si yo sigo en los caminos que he trazado a mi vida, las justificaciones de mis actos que siempre he defendido me están llevando a la perdición, me están llevando a la condenación, y es hora de reconocimiento, es hora de reconocer la verdad y es hora de arrepentirme. Si este arrepentimiento es auténtico, es razonable y reconocible por parte de Dios. Ahí es cuando pensamos, ¿será dura la ley de aceptar nuestra dificultad? ¿Será dura la ley para aceptar nuestra dificultad? ¿Ah? Los efectos de nosotros no aceptar resultan mucho más duros. El servir a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro empeño, es la libertad perfecta. El servicio, ponernos al servicio de nuestras concupiscencias, es la esclavitud absoluta hacia el pecado.
No diga que somos tentados de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Roboam jamás, nunca fue un hombre de fe. Jamás. Nunca desechó decir yo no quiero saber a Dios. Lo buscaba como quería. Jugaba con él, pero la historia da pasos y conocimientos completamente claros y precisos acerca de la actitud de este hombre. Nunca fue igual a su padre. Nunca se rindió como su padre. Nunca oró como su padre. Fue muy distante de su padre. La fe de Roboam y la fe de su padre fueron completamente adversas. Nunca le pidió a Dios que le diera sabiduría, según el relato de la Biblia. Nunca se humilló ante Dios, como debía de hacerlo, y no tampoco consultó la palabra de Dios. Él creía que por ser hijo de un hombre tan ilustre, él podía con el nombre gobernar. No, él necesitaba lo más importante, que era tener el respaldo de Dios. Y no lo logró. No lo logró. Esto nos da claridad en cuanto ¿qué fue lo que pasó? Que fue uno de los que ocasionó que la ciudad se dividiera. Esto trae consigo Jeroboam vio que esos sacerdotes y levitas representaban una amenaza para su nuevo gobierno, porque ellos veían que eran fieles a Jerusalén. Envidioso, egoísta, sin visión, imperó sus deseos carnales y sus desvíos se debieron a la falta de sometimiento y de dirección de su Creador. Esto es lo que nosotros podemos comprender de estos actos que sucedieron. Los sacerdotes paganos que él conquistó y se dejó conquistar por sus favores fueron los que lo condujeron a que cayeran y lo impulsaran a la idolatría. No le dio cabida a los líderes espirituales porque no los aceptó. No los aceptó. Cuando en una iglesia no se le da cabida a los espirituales y se aceptan los no espirituales, hay división. Porque una cosa y la otra nunca van a estar de acuerdo. Siempre va a caer. Siempre podemos anotar, podemos caer en cuenta qué es lo que a nosotros nos pasó, qué es lo que a nosotros nos pasa cuando reflexionamos y en qué condición nos encontramos cuando hay un completo examen a nuestros actos y un discernimiento adecuado. Podemos comprender que es la hora de retomar el camino correcto de Dios antes de seguir transgrediendo, antes de seguir viviendo las cosas que Dios tanto abomina. La división de Roboam es un hecho completamente histórico que nos revela por qué las cosas de Dios no salen, aunque las intenciones de Dios son reales y aunque Dios procura el bien de un pueblo, siempre se vale de los hombres y nunca interviene, ni coloca ni pone, sino siempre está atento a las decisiones de los hombres, les da su consejo, les manda sus palabras, les enseña sus caminos, pero del hombre está tomar la decisión de seguirlo o de dejarlo.
Estos son los errores que cometemos. Todos en la tierra, de alguna manera somos llamados, y Dios se nos ha revelado a nosotros para entrar en el camino verdadero, para entrar en la verdadera santidad, en el verdadero cambio de una vida nueva, y nos da la opción, la espera, pero nunca nos impide que generemos la maldad, porque la maldad está implícita en cada persona, porque nuestro corazón está siempre empeñado hacia lo malo y las cosas buenas siempre escasean en el hombre, pero Dios tiene normas que quiere que retomemos, enseña que debemos practicarlas y siempre estar atento a cumplirlas, pero es lo que el hombre no quiere hacer y esa es su principal caída, es su principal salida y es su principal defecto. Dependiendo de todo esto y tomando en cuenta lo que nos dice esta enseñanza de cómo y de qué manera el pueblo de esta nación, y mirando desde el 1 hasta el 8, recordamos lo que nos dice de la siguiente manera: con 1,200 carros y 70,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, sequianos, suquianos y etíopes, no tenía número. Tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboán y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os dejado en manos de Sisac. Mire, Dios nunca es traicionero. Él alcanza a ver lo que el hombre no ve. Él mira a todos los que están en la tierra, mientras que las componendas entre unos y otros solamente se conocen entre los que participan, pero los que no participan son ignorantes porque no escuchan, porque no ven, porque no entienden hasta que se les dé el conocimiento necesario. Pero Dios aquí objeta. Aquí Dios específicamente aclara y manda a su profeta y dice: me dejaron. Cuando nosotros dejamos a Dios, estamos completamente, se les dice, se les advierte al pueblo categóricamente y se les anuncia. No es el juicio del hombre que malinterpretadamente por algunas personas dicen: fue que a mí me trajeron juicio. Es que el juicio lo tiene la palabra, y las consecuencias de dejar a Dios es como si los cielos fueran de bronce sobre la cabeza de cada uno, y los caminos son como caminos escarpados, son como caminos completamente obtusos, son caminos llenos de cardos y de maleza, casi intransitables cuando dejamos a nuestro Creador. No es un juicio del hombre, es que la Biblia lo dice. Dice claramente: entonces vino el profeta Semaías a Roboán y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Interesante, ¿no? ¿Y qué hizo Sisac? Vamos a ver. Los principales de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira en Jerusalén por manos de Sisac, pero serán sus siervos. Miren esta reflexión que nos manda el Señor, que nos hace entender. Pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí. Porque es que hay que hacer diferencia.
Una cosa es servir al que domina, al que gobierna, al que esclaviza, al que somete, que al que extiende su mano de misericordia, entiende las razones, perdona y justifica. Y mire la comparación que manda el Señor a través del profeta Semaías, que es servir a los reinos, a las naciones. Subió pues Isaac, rey de Egipto, a Jerusalén, tomó los tesoros de Jehová y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó, tomó los escudos de oro de Salomón que había hecho, tanto esfuerzo, tanta bendición, para perderla por actos de desobediencia. Mire cuánto se pierde. Y en lugar de ellos, hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban, después los volvían a la cámara de la guardia. Cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él, para no destruirlo del todo. También en Judá las cosas fueron bien. Ay, notemos esto. Mientras que actuamos bien, Dios está con nosotros. Si actuamos mal, Dios está en contra de nosotros. No miremos esto como que es un Dios variante. Es que los variantes somos nosotros. Démosle gracias a nuestro Creador, que no es tan variante en sus bendiciones, ni en sus restricciones, ni en sus maldiciones, ni en sus devastaciones, ni en la muerte. Porque si Él fuera como nosotros, no habría sobre la tierra uno de pie. Todos habíamos muerto. Démosle las gracias a nuestro Creador por ser justo y por amarnos, aun siendo pecadores, siendo transgresores y haciendo lo incorrecto. Fortalecido pues, Roboam reinó en Jerusalén. Era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová, todas las tribus de Israel, para poner en ella su nombre, y el nombre de la madre de Roboam fue Naama, amonita. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Dios, para buscar a Jehová. Las cosas de Roboam, primeras y postreras, ¿no están escritas en el libro del profeta Semaías y del vidente Ido? En el registro de las familias, entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías, su hijo. Cuando viene una historia como esta, reflexionemos. ¿Por qué nuestros hogares? ¿Por qué nuestros trabajos? ¿Por qué nuestras empresas? ¿Por qué todo lo que tomamos en nuestras manos va decayendo? Cuando nuestras manos prosperan, cuando en nuestras manos hay bendición, es porque estamos haciendo lo correcto. Esto permanece por un poco de tiempo, claro que sí. Pero después esto cae con su propio peso. Cuando tenemos un equilibrio y en ese lugar donde está el equilibrio se le colocan piedras, comienza a ceder y el equilibrio se pierde. Es lo mismo cuando nosotros estamos haciendo bien y comenzamos a hacer el mal, el equilibrio se pierde y el mal se inclina y comienza a descender, a caer hacia abajo. Esa es una ley de la vida. Así se cumple, así es. Solo que debemos de estar atentos, solo debemos de tomar en cuenta, solo debemos de reflexionar. Vamos a tomar, ya con el fin hemos podido participar, y vamos a tomar una enseñanza que es muy importante, que hay que reconocer cuando rechazamos a Dios. La primera carta de Samuel, capítulo 10, versículo 19. Dice así, primera de Samuel, capítulo 10, versículo 19.
Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentados delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros militares. ¿Cómo podría sentirse Dios agradado cuando Él fue el que seleccionó al que era rey porque ellos pidieron que cambiara de gobierno, que cambiara de dirección y que ya no querían? Qué paciencia la de nuestro Creador, que siendo el mismo Dios el que dirige, es el mismo Dios que desde los cielos se hacía real, era latente sus obras, se podían sentir, sus obras eran reales y se podían disfrutar. Considera el pueblo que buscaban otro rey porque los reyes de la tierra tenían sus propios reyes y él quería también, el pueblo quería también tener su propio rey, pero el problema no era de tener su propio rey, era el rechazo que estaba el pueblo señalando directamente a Dios. No te queremos, Dios, queremos otro. No te queremos, Dios, queremos otro, no queremos Dios. Oh, qué triste encontrarse en una situación de esa índole. Dios procurando hacer lo bueno, pero el pueblo no entendiéndolo. El pueblo siempre en un estado de inconformidad permanente, porque quería otras cosas y sin embargo desecharon a Dios. ¿Cómo podemos nosotros reconocer? Hay que reconocer, tenemos que darnos cuenta cuando rechazamos a Dios, porque eso nos pasa. Y generalmente cuando decimos a la iglesia, yo no voy porque allá me quieren someter, no es el sometimiento del hombre, porque los hombres que estamos dentro de la iglesia también estamos sometidos a Dios. No es una ley particular, no es una ley personal, es una ley de Dios. Es mejor estar en los atrios que estar fuera de ellos, porque afuera somos blanco de las malignidades, de las detracciones, de todas las envidias, de todos los robos, los atracos, mientras que en la casa de Dios estamos protegidos. En ese momento estamos rechazando a Dios. No estamos de acuerdo con las cosas de Dios. ¿Qué nos está haciendo comprender Dios? Que hay que reconocer cuando verdaderamente estamos fuera de aceptación directamente de nuestro Creador. Es necesario que estos versículos que estamos dando a conocer, que la Biblia nos está dando a conocer, reflexionemos con ellos, reconozcamos, porque este recuento de lo que pasó en la mañana, cuando tomamos esta enseñanza tan maravillosa del desierto, cuando estuvo el pueblo sometido, cómo fue que ellos desecharon a Dios. ¿Cómo fue que el Dios les trajo sentencia y que ellos, por haber desechado la grandeza de Dios, por no haber recordado los actos tan sublimes, los actos tan bondadosos, actos maravillosos de misericordia, de amor, no fueron reconocidos para pedir volver a la cautividad, para ingerir las comidas que ellos habían acostumbrado durante los años de cautividad y desechar la gloria de Dios, mostrándoles en lugares escarpados, lugares agrestes, desiertos, inconmensurables, que permanecían donde las tierras inhóspitas no daban fruto, donde no había agua suficiente, donde había cualquier cantidad de plagas y animales rastreros que traían muertes continuas. Dios se estaba glorificando, pero nunca el pueblo lo reconoció porque tenía su pensamiento y sus deseos puestos en otro tipo de cosas. Tomamos el libro
de los jueces recordando todo lo que había pasado en su historia, cómo habían dejado los pueblos, las costumbres, se habían sumido en la idolatría, habían preferido otros dioses. Recordamos la historia de Jeroboam. Tomamos el recuento de este hombre que quiso hacer lo correcto. Dios lo prosperó, pero Dios también castigó a su pueblo, dividió su reino y trajo miles de condiciones, porque como dijo, yo quiero mi hogar a medias. Es por eso que muchos hogares tienen hombres que tienen 2 mujeres o mujeres que tienen 2 hombres, porque nunca les son fieles y con ambos tienen problemas. ¿Qué sucede? Que el pueblo es irracional. El pueblo tiene una tendencia siempre hacia el pecado y siempre buscará culpables. Hoy hemos tenido una reflexión muy profunda. Hemos tenido la oportunidad de recordar cómo nosotros rechazamos a Dios cuando nos rebelamos y las consecuencias de nuestra rebeldía siempre nos costará. Hay gente que dice yo los dejo, hay gente que cae en pecado, hay gente que cae en consecuencias y dice no, pues yo al fin puedo decir que me arrepentí. Es palabras que no son de lo más sincero de su corazón. Y tarde o temprano, si no hay un arrepentimiento auténtico, porque el auténtico arrepentimiento es el que logra apartarse, es el que logra completamente ponerse a cuentas con Dios y reconocer la vileza, la bajeza y mirar el daño que nos hemos ocasionado, el daño que le ocasionamos a otros, para resarcirlo, haciendo lo correcto y terminar con la maldición que nos alcanza. Porque la única manera de contrarrestar la maldición es la obediencia. Ha sido un día maravilloso, espléndido. Muchas gracias, mi querida audiencia, por estar con nosotros en este maravilloso día y haber compartido esta enseñanza tan maravillosa. Dios se siente rechazado cuando nos rebelamos y Él toma correctivos dolorosos, pero necesarios. Entre ellos estamos nosotros. Reflexionemos, querida audiencia. Evitemos los castigos, evitemos las pruebas dolorosas que Dios trae para su pueblo cuando somos rebeldes. Pero Él es benigno, maravillosamente misericordioso, y nos da a nosotros alternativa de nueva vida cuando nos arrepentimos y comenzamos una vida nueva en Cristo Jesús. Gracias a ustedes por la sintonía. Gracias a la compañía de nuestro hermano David Felipe López por estar con nosotros, acompañándonos siempre en la lectura y en estas pequeñas reflexiones que a veces Dios permite, como también a nuestra hermana Juliet Alejandra, que también está atenta en toda la parte técnica y muy eficiente. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén para todos. Amén. Amén. Nos encontraremos nuevamente en próximas emisiones, si así Dios lo permite. Recuerde que estamos en redes sociales como Facebook, como Twitter. Allí nos encuentran como Encamíname Radio. Si quiere ser parte de nuestro ministerio, allí en nuestra página oficial, números de teléfono, direcciones para que se anime, nos contacte o nos visite. También puede hacer parte apoyando esta gran obra. Allí en nuestra página oficial, categoría de donaciones, usted puede encontrar toda esta información para que nos haga llegar su aporte. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima, si así Dios lo permite. Bendiciones para todos.